grabar. Entonces, les decía que nosotros habíamos, los ejercicios que habíamos resueltos, ya nos habían dado la regla de correspondencia de la transformación lineal. Es decir, nos estaban diciendo cómo convertir vectores de un espacio vectorial a vectores de otro espacio vectorial. Nos decían la forma en la que se va a hacer esa conversión, esa regla de correspondencia. Pero en algunos otros nos van a pedir la regla de correspondencia de la transformación. Y si nosotros conocemos una base del primer espacio vectorial y además conocemos las imágenes de esa base, entonces a partir de esa información nosotros podríamos encontrar la regla de correspondencia de la transformación lineal, que fue lo que vimos la clase anterior. Sin embargo, ahora vamos a ver otro concepto que se llama matriz asociada a una transformación lineal, donde esta matriz es una forma alternativa para obtener las imágenes de una transformación lineal. Muy bien. Entonces, esta matriz se obtiene por la disposición en columnas de las imágenes de los elementos de una base canónica del dominio. Entonces, ¿qué necesitamos para obtener la matriz asociada a una transformación lineal? Pues, en principio, una base canónica del dominio, y a estos vectores de esta base canónica del dominio les vamos a aplicar la transformación lineal, o si en el enunciado ya nos lo dan, pues nos van a dar las imágenes de estos vectores de la base canónica del dominio. Y estas imágenes se van a disponer, o sea, se van a poner como columnas de la matriz asociada a la transformación lineal. Entonces, de esta forma, la imagen de un vector cualquiera perteneciente al dominio va a estar dada por el producto de esta matriz asociada y el vector dado en forma de columna. Muy bien. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces aquí tenemos matriz asociada a una transformación lineal. Tenemos dos espacios vectoriales, el espacio vectorial U, que es de dimensión n, y el espacio vectorial V, que es de dimensión m. Y tenemos la transformación que se llama T. Tenemos un vector del primer espacio vectorial que se llama U, y tenemos en el segundo conjunto la imagen de ese vector. Esto es posible siempre y cuando el dominio y el codominio sean espacios del tipo Rn, o sea, que tengan varios elementos en su composición. Muy bien. Entonces vamos a ver qué sigue. Dice, en caso de que no lo sean, en caso de que no sean espacios del tipo Rn, entonces siempre tenemos el recurso del isomorfismo. Entonces, imagínense que nosotros, para que podamos encontrar la matriz asociada a una transformación, pues es mucho más sencillo obtenerla trabajando con espacios vectoriales de Rn, o sea, con eneadas. Sin embargo, si nuestros espacios vectoriales no tienen la forma de una eneada, nosotros lo podemos convertir en una eneada usando un isomorfismo. Y nosotros ya sabemos que lo importante es saber nada más de qué dimensión es el espacio vectorial con el que estamos trabajando. Y una vez que sabemos la dimensión de este espacio vectorial, pues sabemos que cualquier espacio vectorial es isomorfo al espacio Rn, o sea, al espacio vectorial de la misma dimensión. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un polinomio de grado 3 que no es una eneada, entonces yo puedo hacer un isomorfismo a la eneada que tenga la misma dimensión que el polinomio o el espacio vectorial de los polinomios con el que esté trabajando. Eso es lo que estoy tratando de decir con esto. Que para encontrar la matriz asociada a una transformación lineal es mucho más sencillo que nuestros espacios vectoriales sean eneadas, pero si no lo son, pues tenemos el recurso de los isomorfismos, que podemos convertir cualquier espacio vectorial a su isomorfo en Rn. Eso es lo que decían en estas diapositivas. Muy bien. Entonces vamos a seguir. Ajá, dice, dada la transformación lineal, déjenme, T que va de R2 a R2, cuya regla de correspondencia es esta, obtener la imagen del vector U en forma directa, o sea, simplemente sustituyendo en T, pues las componentes del vector U y siguiendo la regla de correspondencia que nos dan. Y en el inciso B, la imagen del vector U por medio de la matriz asociada.
Muy bien. Entonces vamos a empezar haciendo estos ejercicios. Recuerden que vamos comenzando con ejercicios sencillos y a partir de ahí vamos aumentando el nivel de dificultad. Entonces, recapitulando lo que decían las diapositivas anteriores, dijimos que la matriz asociada a una transformación lineal va a ser aquella en la que partimos de la base canónica del dominio. Y a esta base canónica le aplicamos la transformación lineal y a las imágenes las disponemos en formas de columnas. Esta es la matriz asociada a la transformación lineal y esta nos permite obtener la imagen de cualquier vector. Lo que podríamos hacer en el inciso B es primero obtener esa matriz asociada y después multiplicar al vector U por esa matriz asociada, multiplicar al vector U por esa matriz asociada, pero escrito en forma de columna, y ya vamos a obtener su imagen. Muy bien. Perfecto. Entonces, antes de hacer estos ejercicios, vamos también a leer, la guía que les había puesto en el grupo de Facebook, que es la guía de estudio de transformaciones lineales, y vamos a leer lo que decía acerca de matriz asociada a una transformación lineal, que es lo que estamos viendo ahorita. Muy bien. Entonces, déjenme hacerlo un poco más grande. Aquí está, es el punto 6, dice matriz asociada con una transformación lineal. La representación matricial de una transformación lineal T, que mapea de V al espacio vectorial W, es muy útil en lo que se refiere a la obtención de la imagen de un vector. Estamos diciendo exactamente lo mismo, que la matriz asociada a una transformación lineal nos puede ayudar para encontrar la imagen de un vector perteneciente al dominio de la transformación lineal, ya que con solo multiplicar a la matriz asociada con la transformación, ya que al multiplicar la matriz asociada con la transformación por un vector del dominio se obtiene la imagen de este en el codominio. Lo más importante es que con este procedimiento también es posible determinar la regla de correspondencia de una transformación lineal. Es que en algunos ejemplos les van a dar la matriz asociada y les van a pedir que obtengan ustedes la regla de correspondencia de esta transformación lineal. Si de esta solo se conoce su matriz asociada y los espacios vectoriales a los que está referida. Entonces, en el enunciado, donde les pidan la regla de correspondencia de la transformación, les deben de dar, en algunos casos, la matriz asociada a la transformación lineal y los espacios vectoriales a los que esta matriz está referida. Entonces, después dice, la representación matricial de una transformación lineal depende de las bases que se utilicen para ello. La más sencilla de dichas representaciones es la matriz asociada que se obtiene con la base canónica del dominio, como se explica enseguida. Esta es la primera matriz asociada a una transformación lineal que vamos a estudiar, aquella que está asociada a la base canónica del dominio. Pero más adelante, en unos minutos más, vamos a ver la representación matricial de una transformación lineal, pero referida a dos bases distintas, que lo pueden estar observando ustedes aquí en su derecha, a donde estoy subrayando. Eso lo vamos a ver en unos minutos. Entonces, estamos empezando con la representación matricial de una matriz asociada a una transformación lineal, pero referida a la base más sencilla, que es la base canónica del dominio. Entonces, ¿cómo se obtiene esta matriz asociada a la transformación lineal y referida a la base canónica del dominio? Lo primero que tenemos que hacer es determinar la base canónica del dominio. En segundo lugar, calcular las imágenes de los vectores de esta base canónica. Posteriormente, las imágenes se expresan en forma de columna y estas columnas constituyen las columnas de la matriz asociada a la transformación lineal T, con la transformación T que mapea del espacio vectorial V al espacio vectorial W. Y como ya se mencionó antes, la matriz asociada a la transformación T, referida con la transformación T que mapea del espacio vectorial V al espacio vectorial W, nos va a permitir obtener la imagen de cualquier vector V perteneciente al dominio. Y entonces aquí está esta notación. Dice que la imagen del vector V perteneciente al dominio es equivalente a la multiplicación de la matriz asociada a una transformación lineal por el vector
B perteneciente al dominio. Entonces, si yo multiplico a la matriz asociada que obtuve con el proceso anterior por cualquier vector perteneciente al dominio, el resultado que obtenga va a ser la imagen de ese vector. Entonces, para eso nos sirve la matriz asociada, para obtener la imagen de cualquier vector perteneciente al dominio. Si no nos hubiesen dado la regla de correspondencia, pero calculamos la matriz asociada o nos la están dando como información, entonces podemos encontrar su imagen y por tanto podríamos encontrar la regla de correspondencia. Vamos a ver algunos ejemplos para que lo entiendan y recuerden, esta es la primera representación de la matriz asociada a una transformación lineal que vamos a estudiar, pero no es la única. Esta es la más sencilla, la que está referida a la base canónica del dominio. En unos momentos más vamos a estudiar esta misma matriz asociada a una transformación lineal T, pero ahora referida a dos bases cualesquiera, una del dominio y otra del codominio. Muy bien, vamos a empezar entonces con este caso. En el caso donde estamos calculando la matriz asociada, pero referida a la base canónica. Entonces vamos a empezar con el ejercicio 1. Me lo dictan, por favor. Les voy a poner compartir solo para que ustedes me dicten el enunciado, por favor. Muy bien. Entonces, compartir. Ahora sí, ¿me pueden dictar el ejercicio 1, por favor? Dada la transformación lineal T Ajá. de R2 a R2, Ajá. se escribe la transformación T de, entre paréntesis, X, Y Ajá. a X más 3Y, 2X menos Y. Muy bien. Obtener A, la imagen del vector U menos 1,3 en forma directa y B, la imagen del vector U por medio de la matriz. Ajá. Perfecto. Gracias, Yadir. Profe. Sí, gracias, gracias. Perfecto, muy bien. Entonces, en el inciso A nos dicen obtener la imagen del vector U. Recuerden, si ya me dan la regla de correspondencia, pues simplemente tengo que a mi vector U aplicarle la regla de correspondencia de la transformación T. Entonces, solo tengo que seguir la información que me están dando. Dice que la transformación de un par ordenado se convierte en otro par ordenado, pero con otras características. Esas características son que a la primer componente del vector le sume 3 veces la segunda. Entonces, ¿qué me quedaría en su primer componente? Profe, seguimos haciendo la presentación. ¿Está bien? ¿No? Gracias, Mariana. ¿Listo? Entonces, la información que su compañero Yadir leyó, ¿está bien? Tenemos nuestra transformación T que va de R2 a R2. Su regla de correspondencia es X más 3Y, 2X menos Y. Y en el inciso A nos piden obtener la imagen del vector U menos 1 a 3 utilizando la regla de correspondencia. Y en el inciso B nos piden otra vez la imagen de U, pero usando la matriz asociada, porque estamos empezando a conocer este concepto de matriz asociada. Entonces, estamos en el inciso A obteniendo la imagen de manera directa, para que comprobemos después en el inciso B que también la matriz asociada a una transformación nos permite obtener la imagen de un vector. Muy bien, entonces les decía, si yo le aplico la transformación T al vector menos 1, 3, entonces simplemente tendría que seguir la regla de correspondencia de la transformación, donde dice que este vector menos 1, 3 se convierte en un nuevo vector que tiene como características que a su primer componente le sume 3 veces la segunda. Entonces, 3 por 3 nos da 9, menos 1, 8. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Muy bien, coma, 2 veces la primera menos la segunda. Entonces, 2 por menos 1 es menos 2, menos 3 es menos 5. 8, menos 5 es la imagen del vector menos 1, 3. Muy bien, esto es la respuesta del inciso A usando la regla de correspondencia. En el inciso B, tengo que usar la matriz asociada. Entonces, en el primer paso que tenemos que hacer es encontrar o proponer una base canónica del dominio. Entonces, ¿cuál sería la base canónica del dominio? ¿Me pueden decir, por favor?
1,0 y 0. ¿Están de acuerdo con su compañero que esos son dos vectores que forman la base? Sí. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer a continuación después de encontrar la base canónica del dominio? Aplicar la transformación. Aplicar la transformación a cada... Exacto. Aplicarle la transformación a cada vector obtenido. Entonces le aplico la transformación al vector 1, 0 y al vector 0, 1. Al aplicarle la transformación t al vector 1, 0, ¿qué obtengo como resultado? Pues sería 1,2. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí o no? Solamente estoy siguiendo la regla de correspondencia. Muy bien, y ahora al aplicarle la transformación t al vector 0,1, obtendríamos el vector 3, menos 1. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Y luego, en nuestro paso 3, dice que estas imágenes obtenidas se van a disponer en forma de columna. Entonces ya obtendría 1, 2, 3 menos 1. Muy bien. Y este arreglo que obtuve se conoce como matriz asociada a la transformación T y referida a su base canónica. Muy bien. Entonces, ya como resultado, nos pedían obtener la imagen del vector menos 1, 3, pero usando esta matriz que encontramos. Entonces, la imagen del vector menos 1, 3 se podría obtener con el producto de la matriz. Es que recuerden, la imagen de un vector U perteneciente al dominio se puede obtener como el producto de la matriz asociada por este vector U. Muy bien. Entonces tenemos nuestra matriz asociada, 1, 3, 2, menos 1. Y la voy a multiplicar por el vector U, pero escrito en forma de columna, porque si no la operación no podría realizarse. El vector U tiene componentes menos 1, 3. Entonces ya vean, esta matriz es de orden 2 por 2 o de orden 2 simplemente. Este vector columna es de orden 2 por 1. Entonces la multiplicación puede realizarse y obtendríamos un vector de orden 2 por 1. Bueno, una matriz de orden 2 por 1. Entonces hacemos la multiplicación. 1 por menos 1 es menos 1 y 3 por 3, 9. 9 menos 1 es 8. Y luego 2 por menos 1 es menos 2, menos 1 por 3 es menos 3, menos 3 menos 2 es menos 5. Entonces yo estoy diciendo que la imagen del vector menos 1, 3 es 8, menos 5. Y fue el mismo resultado que obtuvimos al usar la regla de correspondencia directamente. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Cópienlo, por favor. Y ahorita continuamos. Si tienen alguna duda, pueden preguntarme. Profe, ¿la matriz asociada a una transformación se puede hacer con cualquier base o solo con la canónica? Muy bien. Entonces, en nuestra transformación T decimos va de R2 a R2. Su regla de correspondencia es la transformación T aplicada al par ordenado X, Y o al vector X, Y, da como resultado el vector X, menos Y. Nos piden obtener la matriz asociada a la transformación T. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, proponer una base canónica del dominio. Y entonces, ¿quién sería nuestra base canónica del dominio? Como nuestro primer espacio vectorial es R2, entonces una base canónica de R2 sería 1, 0, 0, 1. Muy bien. Después de proponer nuestra base canónica del dominio, lo que hacemos es aplicarle la transformación T a cada vector de la base canónica del dominio. Entonces, al aplicarle la transformación T al vector 1, 0, obtenemos el vector 1, 0. Y al aplicarle la transformación T al vector 0, menos 1, obtenemos el vector 0, menos 1. Al aplicarle la transformación T al vector 0, 1, obtenemos el vector 0, menos 1. Muy bien, después de haber hecho eso, tenemos que ya encontrar la matriz asociada a la transformación T, escribiendo a estas imágenes que obtuvimos en forma de columna. Entonces el vector 1, 0 se escribiría como columna
y el vector 0 menos 1 como la segunda columna. Muy bien, y esta ya es la representación matricial de nuestra matriz asociada a la transformación lineal T, referida a la base canónica del dominio. Y entonces habíamos dicho que yo puedo obtener la regla de correspondencia. Imagínense que en el enunciado nos dijeran, dada la matriz asociada a la transformación lineal T, dada, obtenga la regla de correspondencia de la transformación T que va de R2 a R2. Entonces, si yo quisiera encontrar la regla de correspondencia solamente con la información que tengo, que es la matriz asociada, y sabiendo de dónde a dónde va mi transformación lineal, entonces yo puedo multiplicar a mi matriz asociada por el vector genérico del dominio. Como mi transformación T va de R2 a R2, el vector genérico del dominio sería A, B o X, Y. Entonces le voy a poner X, Y. Muy bien. Entonces hago la multiplicación y me quedaría 1 por X, X, 0 por Y es 0, 0 por X es 0 y menos 1 por Y me queda menos Y. Entonces, ya estoy diciendo que al aplicar la transformación T al par ordenado X, Y, obtengo el par ordenado X, menos Y. ¿Ya ven? Para eso sirve esta matriz. Si a mí no me hubieran dado la regla de correspondencia, pero sí me hubieran dado la matriz asociada, entonces yo lo multiplico por el vector genérico del dominio y con eso obtengo la imagen de ese vector genérico del dominio al aplicarle la transformación lineal T, o sea, la regla de correspondencia de la transformación. Muy bien, entonces copien ese ejercicio también, por favor, y ahorita continuamos. Si tienen alguna duda, por favor, pregunten. Me pueden preguntar. Muy bien, entonces dice, para la transformación H, que va del espacio vectorial de los números complejos C2 al espacio vectorial R2, con H, la transformación H aplicada a este par ordenado, pero sobre el de los números complejos, es igual a menos B más 2C, C más D. La dimensión del dominio, espacio real, o sea, ahorita les digo eso, espacio real de C2 es 4 y la del codominio es 2. Entonces, determine la matriz asociada a la transformación H. Muy bien, ya está. Entonces, vean, aquí tenemos la transformación lineal H que va del espacio vectorial C2 a R2. Muy bien. Y H convierte pares ordenados, pero sobre el campo complejo, en pares ordenados sobre el campo de los reales. Muy bien. Entonces, el espacio vectorial C2 está definido, ambos están definidos en los reales. O sea, el campo sobre el cual se definen son números reales. Muy bien. Por lo tanto, la dimensión del espacio de los números complejos C2 es 4. Ya habíamos visto por qué. Vean. Entonces, C2, una base de C2, si C2 tienen esta forma, que aquí está escrita, los vectores de C2 tienen esta forma. Déjenme escribirlo. Sería A más BI, C más DI, pertenecientes a C2 sobre los reales. Muy bien. Entonces, una base de C2, pues sería 1, 0, y 0, 0, 1. 0, 1, 0 y ya está. Y esta sería una base de este espacio vectorial, pero sobre el campo de los reales. ¿Por qué? Porque si los números reales si los números que vamos a utilizar, los escalares que vamos a utilizar
para multiplicar a un escalar por un vector solo son reales, no existe una forma que al multiplicar este vector por un escalar real me dé este. Y tampoco existe una forma de que al multiplicar a este otro vector por un escalar real me dé este vector. Por eso la dimensión del espacio C2 sobre el campo real es 4, porque hay 4 vectores en su base linealmente independientes. Otra cosa sería si nos dijeran que el espacio es complejo, o sea, que está definido sobre el campo de los números complejos. Si este espacio vectorial C2 está definido sobre el campo de los números complejos, entonces su dimensión es 2 nada más, y solamente habría 2 vectores en su base. Muy bien, pero bueno, ya que encontramos la base canónica del dominio, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar la transformación. a Aplicarle cada- la transformación, en este caso se llama H, al par ordenado 1, 0, al par ordenado I, 0, al par ordenado 0,1 y al par ordenado 0,i. ¿Alguno tiene duda de cómo obtuve los vectores de la base canónica del dominio? Recuerden, solo asigne valores de unos y ceros al vector genérico del dominio, que tendría la forma A más BI, C más DI. Primero que A valga 0, si A vale 0, entonces me quedaría en la primer componente 1. Si A vale 1, perdón, y las demás valen 0, A en la primer componente me quedaría 1 y en la segunda 0, porque B, C y D valen 0. Después, si B vale 1, las restantes valen 0, entonces me quedaría 1 por I, es I en la primer componente, y en la segunda componente sería 0, porque C y D tendrían que valer 0. Después, si C vale 1, entonces A y B valen 0, su primer componente sería 0, y su segunda componente solo sería 1, porque solo existe que C vale 1. Y ahora, si D vale 1, entonces en la segunda componente habría I, y en la primera 0, porque A y B valen 0, igual que C. Muy bien, entonces ahora sí, si le aplico a estos vectores de la base canónica del dominio la transformación H, ¿qué obtendría? ¿Qué imágenes obtendría? 1,0 en el primero, ¿no? 1,0 en el primero, muy bien. ¿Están todos de acuerdo? Menos I. Ajá, muy bien. Sí. En la segunda, para el segundo vector, ¿qué obtendríamos? Menos I. Menos I, coma Menos I. 0. ¿Están seguros que es menos I? Porque dice convierte pares ordenados en los números complejos a pares ordenados en los reales. Porque solo estamos considerando menos el uno, coeficiente. menos 1,1. Ajá, solo estamos Podemos tener- considerando sus coeficientes A, B, C y D. No estamos considerando ahí, obsérvenlo. Ajá, muy bien. Entonces nos quedaría que el coeficiente para este vector que estoy subrayando, el coeficiente A vale 0. El coeficiente B vale 1 porque está ahí. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces nos quedaría menos 1 más 2C, pero C vale 0. Y luego C más D, que también valen 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Después, para la imagen del tercer vector, entonces vean, este vector que tengo aquí, 0,1, podría escribirlo en forma desarrollada como 0 más 0i, 1 más 0i. Entonces, A vale 0, B vale 0, C vale 1 y D vale 0. Por si alguien está confundido y no sabe lo que estamos haciendo, pues solamente que no está escrito en su forma desarrollada, sino en forma simplificada. Pero si lo quieren escribir en forma desarrollada, este 0 se puede escribir como 0 más 0i. Y este 1 se puede escribir como 1 más 0i, porque la parte real vale 1 y la parte imaginaria, su coeficiente es 0. Entonces ya podemos sustituir y seguir simplemente esta regla de correspondencia. Entonces A vale 0, B vale 0 y C vale 1. Entonces nos quedaría 2,1. 2,1. ¿Están todos de acuerdo? Sí, sí. Muy bien. Y entonces, a ver, este vector 0i en forma desarrollada, ¿cómo estaría escrito? Pues 0 más 0i, 0 más 0 más 1i. 1. Entonces estaría diciendo que A vale 0, B vale 0, C vale 0 y D vale 1. Muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría la imagen de este vector? Pues A menos Cero. B es 0, más 2C, que es 0. Muy bien. 0,
No. Uno. No, muy bien, ya tenemos las imágenes de los vectores de mi base y ahora la matriz asociada a mi transformación H, ¿cómo quedaría? Como estos vectores, pero escritos en forma de columna. Entonces sería 1, 0, menos 1, 0, 2, 1 y 0, 1. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Muy bien, Sí. y esta sería mi matriz asociada a mi transformación H, lineal H. Perfecto, entonces por favor cópienlo. Y ahorita continuamos. Grabación. Entonces tenemos la transformación lineal S que mapea de C2 a P subíndice 2C, donde el dominio y codominio son espacios vectoriales complejos. Entonces tenemos el espacio complejo de 2 dimensiones, bueno, de dimensión 2, y a los polinomios de grado 2 o menor, pero ambos, tanto C como P, están definidos sobre el campo de los números complejos. Aquí nos dice, son espacios vectoriales complejos, o sea, están definidos sobre el campo de los números complejos y la regla de correspondencia de S es S aplicada al par ordenado Z, W, da como resultado y Z por X cuadrada más 1 menos I por Z más 4W, todo eso por X y por último 3Z menos 2IW. Muy bien. Entonces, recuerden, nos están diciendo que los espacios vectoriales, tanto C2 como P subíndice 2, están definidos sobre el campo de los números complejos, ambos. Entonces, una base de C2, ¿quién sería? ¿Quién sería una base de C2? Yo la voy a escribir, les va a ayudar. Sería 1, 0 y 0, 1. Muy bien, y pueden decir, ¿pero por qué razón? Pues vean, si yo tengo a mi espacio... Y elevado al cuadrado es 1, ¿no? ¿Cómo? Nada. No, solamente este dice que es de dimensión 2, o sea, como Rn, por ejemplo, R3 son ternas ordenadas de 3 componentes. Solamente que aquí nos está diciendo que está definido sobre el campo de los complejos en lugar de los reales. O sea que este y este van a utilizar escalares complejos para definir a los demás elementos que los forman. Ya. Entonces, vean, si yo escribo a mi vector genérico de C2, pues sería, para que no les quede duda de por qué es esta base, sería A más BI, C más DI. Son pares ordenados de 2 componentes, pero componentes complejas. Muy bien, estos pertenecen a C2, pero deben de estar definidas sobre los complejos, no lo olviden, sobre el campo complejo. Muy bien, entonces ya encuentro una base y yo digo que voy a ir asignando valores de unos y ceros a cada elemento. Entonces me quedaría, si A vale 1, 1,0. Luego si B vale 1, me quedaría I, 0. Luego si C vale 1, me quedaría 0,1. Y luego si D vale 1, me quedaría 0,I. Muy bien, pero yo observo que el vector I0 se puede obtener como I veces el vector 1, 0, porque como los escalares son complejos, yo puedo multiplicar al vector 1, 0 por el escalar I y obtendría este vector. Después el vector 0i se podría obtener multiplicando al vector 0, 1 por el escalar I que pertenece a los complejos. Entonces yo estoy observando que este vector es proporcional al vector 1, 0 y que este vector es proporcional al vector 0, 1. Por lo tanto, no pertenecen a mi base porque son dependientes. Entonces mi base solo sería 1, 0 y 0, 1. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron por qué dije esto? Recuerden, si las bases son reales, entonces sí son 4 elementos. Pero si las bases son complejos, perdón, si el campo son reales, la base tiene 4 elementos. Pero si el campo son números complejos, entonces mi base solamente tiene dimensión 2. Por eso habíamos visto el ejemplo anterior. ¿Sí o no? Porque Sí, el profe. campo sobre el cual estamos definiendo es sobre los números complejos. No olviden esa condición. Muy bien, entonces ya solamente tenemos 2 vectores en nuestra base. A esos 2 vectores, lo primero era calcular la base, ya la tenemos, pero les dije por qué razón esa es la base.
Entonces, ahora les vamos a aplicar la transformación S a esos dos vectores de mi base. ¿Y qué obtendría? ¿Me lo pueden dictar ustedes, por favor? Y X cuadrada Ajá. Sería, perdón, IX cuadrada, ajá, más 1 menos Y por X ajá. No, pero X, perfecto, ya. 1 menos I por X, muy bien. más 3. Más 3. ¿Están todos de acuerdo? Solamente estamos diciendo que Z vale 1 y que W vale 0. Entonces sustituyo. Aquí me queda I por X cuadrada. 1 menos I por X, porque este vale 0. Y aquí me quedaría 3 por 1, que es 3, porque todo esto vale 0, porque W vale 0. Muy bien, Mariana. Perfecto. ¿Y el otro? Es 4X menos 2Y. ¿Cómo sería? Perdón. 4X 4X, ajá. menos 2Y. Menos 2i. Muy bien, perfecto. Entonces ya en nuestro paso 3 sería encontrar nuestra matriz asociada a mi transformación S. ¿Quién sería? Pues sería I, 1 menos I, 3, 0, 4 y menos 2i. ¿Por qué razón? Pues porque estamos aplicando un isomorfismo. Entonces, este que tenemos es de dimensión 3. Entonces, al aplicarle un isomorfismo, obtendríamos la terna ordenada. Voy a borrarlo para que lo vean paso a pasito. Voy. Denme un segundo. Perfecto. Entonces, si le aplico a mi primer vector obtenido un isomorfismo, entonces se convertiría en esta terna ordenada, que sería I, 1 menos I, 3. Y el segundo vector, al aplicarle un isomorfismo, se convertiría en la terna ordenada 0, 4, menos 2i. Y entonces ahora sí sería más claro para ustedes que la matriz asociada a la transformación S estaría por estos vectores obtenidos, pero en forma de columna I, 1 menos I, 3, 0, 4 y menos 2i. Perfecto. Porque recuerden que si yo tengo este espacio vectorial, es isomorfo a este otro. Recuerden, este es de dimensión 3, entonces es isomorfo a R3, que eso fue lo que hice. Este polinomio lo escribí como vector de 3 componentes. ¿Sí, más o menos? ¿Les quedó claro eso que hice? Sí. Profesor, Muy bien. pero también pudo haber aplicado el isomorfismo desde la regla de correspondencia, ¿no? Sí. Podría haberlo hecho desde aquí. Muy bien. Y entonces decir que este vector se convierte en este otro, que sería iz, 1 menos i por z más 4w, 3z menos 2i. Muy bien. ¿Sí? Eso sería lo mismo. ¿Estoy de acuerdo? Ok. Entonces, por favor, terminen de copiar ese y ahora vamos a revisar la representación matricial de la transformación lineal, pero referida ahora a dos bases. Entonces, por favor, copien. Se los voy a explicar con mayor detalle. Entonces, otra vez, las ideas anteriores se pueden generalizar al caso de los espacios vectoriales cualesquiera, simplemente reemplazando a los vectores imagen por sus respectivos vectores de coordenadas. Entonces, aquí tenemos el espacio vectorial U, el espacio vectorial V y la regla de correspondencia, o sea, la transformación que relaciona y que convierte vectores del espacio vectorial U a vectores del espacio vectorial V. Muy bien. Entonces, de acuerdo con esto, la matriz asociada a la transformación lineal T, referida a dos bases cualesquiera A y B, respectivamente, se representa de la manera siguiente. Entonces, A es la base del dominio, o sea, del primer espacio vectorial, y B es la base del codominio, o sea, del segundo espacio vectorial. Entonces, aquí tenemos matriz asociada a la transformación T, pero referida a las bases A y B, donde A es una base del dominio y B es una base del codominio. Entonces, de esta forma, se tiene que las columnas de dicha matriz son los vectores de coordenadas en la base B de las imágenes de los elementos que integran a la base A. Vean, yo voy a partir de una base A del dominio, le voy a aplicar la transformación T a los vectores de esta base del dominio y ya no, sus imágenes ya no las voy a disponer en forma de columna inmediatamente, sino que esas imágenes que yo obtenga los voy a representar como combinación lineal
de los vectores de la base B del codominio. Al hacer eso, estoy encontrando el vector de coordenadas. Y ahora ese vector de coordenadas es el que va a escribirse en la columna, en cada columna de mi matriz. Ese es el único cambio adicional que estamos agregando a esto. O sea que en lugar de inmediatamente disponer a mis imágenes en forma de columna, primero las tengo que representar como combinación lineal de los vectores de la base B. Ese proceso ya lo sabemos hacer y se conoce como vector de coordenadas. El vector de coordenadas de la imagen referido a la base B. Muy bien. Ahorita lo vamos a ver aquí con mayor detalle. Entonces, vean, aquí tenemos a nuestro espacio vectorial U, a nuestro espacio vectorial V y nuestra transformación T. De U sabemos una base que se llama A y de V conocemos otra base que se llama B. Muy bien, entonces tenemos la base A formada por los vectores U1, U2, U3 hasta UN y la base B formada por los vectores V1, V2, V3 hasta Vn. Entonces, a los vectores de la base A les obtengo sus imágenes. Aquí están, imagen del vector U1, imagen del vector U2, imagen del vector U3, hasta imagen del vector UN. Posteriormente, a cada una de estas imágenes las voy a representar como combinación lineal de los vectores de la base B. Aquí está, y eso nosotros ya sabemos que se conoce como vector de coordenadas. ¿De quién? De este vector, que es la imagen del vector U1, pero referido ahora a la base B. Y entonces estos que tengo aquí, estos vectores de coordenadas, los voy a escribir en forma de columna y cada columna va a formar, todas las columnas forman a mi matriz asociada a mi transformación lineal T referida a las bases A y B. Este concepto ya lo habíamos visto algo parecido, que era la matriz de cambio de base. Sin embargo, lo que estamos agregándole es que esta matriz está asociada a una transformación lineal. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, pues tenemos que aplicarle la transformación lineal a los vectores de la primer base. Exactamente. Muy bien, vamos a ver qué sigue. Entonces, aquí dice que si tenemos a dos espacios vectoriales V y W de dimensión N y M respectivamente, y tenemos a las bases A y B, que son bases de V y W respectivamente, si la transformación T mapea de V a W es una transformación lineal, existe una y solo una matriz asociada a la transformación T y referida a las bases A y B de orden M por N, tal que la matriz asociada a la transformación T y referida a las bases A y B multiplicadas por un vector de coordenadas de V referido a la base A me va a dar la imagen de ese vector, pero referido a la base B. Muy bien. Entonces recuerden, una matriz asociada a una transformación nos ayuda a encontrar la imagen de un vector del dominio. Sin embargo, si nuestra matriz está asociada a dos bases, no obtenemos directamente la imagen de ese vector como tal, sino que esa imagen está representada como combinación lineal de los vectores de la base B. Pues simplemente a este resultado que obtengamos son escalares que van a multiplicar a los vectores de la base B, y al hacer esa reducción, pues ya obtendríamos directamente la imagen del vector. Muy bien, entonces por favor copien esto sí es importante, es un resumen de lo que decía las diapositivas anteriores, y aquí está cómo se dispone en forma de columna esta matriz asociada a la transformación T referida a la base A y B. Entonces vean, le aplico la transformación T a los vectores de la base A, que son B1, B2 hasta Bn, B1, B2 hasta Bn, y los represento como combinación lineal de los vectores de la base B. Esos, al transponerlos, van a ser las columnas de mi matriz. Si a esa matriz la multiplico por un vector B cualquiera, pero referido a la base A, entonces obtengo la imagen de ese vector, pero referido a la base B. Ahorita lo vamos a ver con mayor detalle, con ejemplos, pero antes de los ejemplos, vamos a revisar otra vez la guía que les compartí de este tema. Esa guía es importante que ustedes la descarguen y la revisen cuando estén resolviendo sus ejercicios de su serie, porque esa guía les va diciendo más o menos qué es lo que tienen que hacer para poder obtener el resultado que les están pidiendo. Entonces vamos a pasar con eso. Déjenme ver si hay otra cosa. Déjenme ver. Ajá. Bueno, esto ya lo vemos la próxima clase porque si no, no nos va a dar tiempo. Vamos a ver, aquí está.
Entonces, ahora, matriz asociada con una transformación lineal y referida a dos bases A y B. Entonces, la teoría anterior, la que revisamos de la matriz asociada a una transformación T, se puede generalizar en el caso en el que el dominio y el codominio tengan bases A y B cualesquiera, respectivamente. A es la base del dominio y B es la base del codominio. Es decir, si la transformación T que va de V a W es una transformación lineal donde U y V son espacios vectoriales de dimensión finita, dominio y codominio respectivamente, la base A está formada por los vectores B1, B2 hasta Bn y la base B está formada por los vectores W1, W2 hasta Wm. Son dos bases de B y W respectivamente. Entonces existe una y solo una matriz asociada a la transformación tal T, tal que se cumple que la imagen del vector V referida a la base B se puede obtener como el producto de la matriz asociada a la transformación T referida a dos bases por el vector V referido a la base A, o sea, el vector de coordenadas V respecto a, donde las columnas de dicha matriz son las imágenes de los vectores de la base del dominio, pero referidas a la base B. Muy bien, aquí está qué significa cada cosa. MT de AB es la matriz asociada a la transformación T referida a las dos bases A y D. V subíndice A es el vector de coordenadas de B en la base A, donde B pertenece al dominio. La transformación de B referido a, bueno, transformación de B subíndice B es el vector de coordenadas de la transformación de B en la base B. Sabemos cómo hacer todo esto porque fue lo que vimos en el tema anterior. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para encontrar esta matriz asociada a la transformación T referida a dos bases? Primero, obtener las imágenes de los vectores de la base del dominio. Después, expresar a cada imagen como combinación lineal de los vectores de la base del codominio. Y de las combinaciones lineales anteriores se determinan los vectores de coordenadas. Estos vectores de coordenadas constituyen las columnas de nuestra matriz buscada. Muy bien. Bueno, esto es lo que vamos a ver en la próxima clase. ¿Cómo podríamos encontrar a partir de la matriz asociada a la transformación T referida a dos bases? ¿Cómo podríamos encontrar la regla de correspondencia? Que eso fue las diapositivas que yo cerré. Entonces vamos a hacer un ejemplo breve para que puedan entender mejor esto que vimos. Y vamos a terminar la sesión. Entonces voy a pasar a ver un ejemplo. Déjenme buscarlo. Ajá, déjenme ver. Ajá. Me parece. Este está bien, sí. Vamos a hacerlo. Ajá, este ejercicio. Dice, sean los espacios vectoriales V, que son el espacio vectorial de los polinomios de grado 2 o menor, y el espacio vectorial W, que son matrices de orden 2, con elementos A, B y C, que pertenecen a los reales. Entonces, vean, dice que vamos a considerar que estos espacios, como no nos están diciendo otra cosa, están definidas sobre el campo de los reales. Muy bien. Y entonces la transformación te convierte polinomios de grado 2 en matrices de orden 2, pero de este tipo. Y la transformación lineal está definida de esta manera. Transformación de ax cuadrada más bx más c es igual a más c, 3b, 3b, 2a más c. Muy bien. Considerando las bases x cuadrada, x, 1 y la base b de vectores 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, obtener la matriz asociada a la transformación T y referida a las bases A y B, y posteriormente la imagen del vector 3x cuadrada menos 2x más 4 empleando la matriz asociada. Muy bien. Vamos a hacer ese ejemplo entonces. Muy bien. Entonces, antes de que le cambie, me podrían decir si están de acuerdo en que esas sí serían bases de esos espacios vectoriales que estamos trabajando. ¿Me podrían decir de qué dimensión es el espacio vectorial V? 3. Muy bien, de dimensión 3. ¿Y el espacio vectorial W? 3. De 3. De dimensión 3, muy bien, perfecto. Son de la misma dimensión. Muy bien. Entonces vamos a hacer este ejemplo y ya. La próxima clase hacemos más. No se preocupen. Entonces, déjenme cambiarle. Crear nueva pizarra. Perfecto.
Entonces voy a escribir los datos de manera simplificada. Nos dicen que B es el espacio vectorial de los polinomios de grado 2 o menor que tienen esta forma x cuadrada más bx más c, tal que a, b y c pertenecen a los reales. Muy bien. Después dice W es el espacio vectorial de las matrices de orden 2 con elementos a, b, b, c, tal que a, b y c pertenecen a los reales. Por eso decimos que la dimensión de V es 3 y que la dimensión de W es 3. No nos las están preguntando, pero nosotros la estamos determinando. Nos dan la transformación lineal T que mapea de V a W, o sea, que convierte vectores de V, del espacio vectorial V, a vectores del espacio vectorial W, cuya regla de correspondencia es la transformación T aplicada al vector genérico ax cuadrada más bx más c, da como resultado el vector genérico de la forma A más C, 3B, 3B, y 2 por A más C perteneciente al codominio, que son las matrices de este tipo. Muy bien, perfecto. Entonces, además, nos dan dos bases. La base A, perteneciente al dominio, A pertenece a V, y nos dan una base B, que pertenece a W, las cuales son A, formada por los vectores x cuadrada, x y 1, y la base B formada por los vectores 1, 0, 0, 0, 1, perdón, 0, 1, 1, 0, y por último el vector 0, 0, 0, 1. Muy bien. Que si ustedes observan, las bases que nos están dando, ¿cuáles son? Canónicas. Las bases canónicas. Muy bien, perfecto. Entonces, ya nos dicen que obtener la matriz asociada a la transformación que se llama T, pero referida a las bases A y B. Entonces, en el paso 1 sería obtener las imágenes de los vectores de la base del dominio, no lo olviden. Muy bien. Entonces, ¿qué obtendría? Al aplicarle la transformación T a los vectores del dominio, a la base del dominio. Los vectores de la base del dominio, ¿qué obtendría como resultado? 1, Una matriz. No. Ajá. 1. 0, 0 Ajá. y 2. Muy bien. Perfecto. Gracias. Al aplicarle la transformación T al vector X. 0, 0, 3. 3. Muy bien. Perfecto. Estoy de acuerdo con ustedes. Y al aplicarle la transformación T al vector 1. 1, Ajá. Muy bien. 0, ¿Sí? 0, Ajá. 2. Muy bien, perfecto, ya está. Eso era lo primero, obtener las imágenes. Perfecto. Y luego de obtener las imágenes, ¿qué se hacía? Sacar los vectores de coordenadas, ¿no? Exacto, o sea, representar a cada imagen 1, 0, 0, 2 como combinación lineal de los vectores de la base ahora del codominio. Entonces sería 1, 0, 0, alfa 1 por 1, 0, 0, alfa 2 por 0, 1, 1, 0 y alfa 3 por el vector 0, 0, 1. Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale alfa 1? ¿Cuánto vale alfa 2? ¿Y cuánto vale alfa 3? 1, 0 y 2. 1, 0 y 2. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Muy bien, Sí. perfecto. Ya ven, en algunos ejercicios es casi, se puede observar a simple vista. Muy bien, perfecto. Entonces ahora para el vector 0, 3, 0, 0, perdón, me equivoqué. El vector 0, 3, 3, 0 sería alfa 1 veces el vector 1, 0, 0, alfa 2 veces el vector 0, 1, 1, 0 y alfa 3 veces el vector 0, 0, 0, 1. Muy bien, entonces para este otro caso, ¿cuánto vale alfa 1, cuánto vale alfa 2 y cuánto vale alfa 3? 0, 0, 3, 0. 0, 3, 0, muy bien. Y para el vector 1, 0, 0, 2, alfa 1 veces el vector 1, 0, 0, alfa 2 veces el vector 0, 1, 1, 0, y por último alfa 3 veces el vector 0, 0, 0, 1. ¿Cuánto tendría que valer alfa 1?
cuánto alfa 2 y cuánto vale alfa 3. Muy bien. ¿Cuánto valdría? Alfa 1, 1 y alfa 3, 2. 1, 1. 1, 1. Y alfa 3, 2. 102. Ajá, 1, 0, 2 otra vez, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Y ya entonces, ahora sí, en el paso 3, nuestra matriz asociada a nuestra transformación T, pero referida a las bases A y B, entonces sería estos vectores de coordenadas escritos en forma de columna. Muy bien. Entonces sería 1, 0, 2, después sería 0, 3, 0 y por último sería 1, 0, 2. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Muy bien. Y ya por último, ya terminamos. Vean, en el inciso B nos decía, obtén la imagen del vector. Bueno, copien eso y ahorita, si nos da tiempo, lo hacemos. Cópienlo, por favor, para que no se vayan a distraer. Vean, entonces, lo que hicimos nada más en este ejemplo es que si ya nos dan dos bases del espacio vectorial V y del espacio vectorial W, que son el dominio y codominio respectivamente, entonces lo que estamos agregando adicionalmente es que no solamente sacamos las imágenes de los vectores y las disponemos en forma de columna, sino que los tenemos que representar a estas imágenes que obtuvimos como combinación lineal de los vectores de la base del codominio. Eso es lo adicional. Y esa representación es lo que le llamamos como vector de coordenadas. Y ese vector de coordenadas es el que se va a escribir en cada columna. Entonces, aquí tendríamos esta columna, sería el vector de coordenadas de este vector referido a la base B. Después, esta otra columna sería este vector referido a la base B. Y la tercera columna sería este vector referido a la base B. Eso se conoce como vector de coordenadas, no lo olviden. Entonces, este que tengo aquí sería la imagen del vector x cuadrada. Pero esta imagen la represento como combinación lineal de los vectores de la base B. Esto se llama vector de coordenadas del vector transformación de x cuadrada referido a la base B. No lo olviden. Muy bien, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Si alguien quiere hacer el inciso B para verificar que lo encontramos correctamente, por favor, termínenlo en su casa. Y lo dejamos aquí nada más para que ustedes, los que están conmigo en cálculo integral también, pues descansen unos minutos y para que terminen de copiar los que no han terminado de copiar. Muchas gracias por conectarse. La próxima vez nos veremos y ya hablaremos sobre cómo vamos a evaluar estos temas que hemos estado revisando. Entonces, por favor, no dejen de conectarse para que revisemos esos temas. Gracias.